En el Drive les voy a abrir una carpeta donde voy a colocar unas guías de ejercicio que salen en el campus que ustedes no pueden ver, ¿ya? Entonces ahí ustedes estudian un poquito. Si es que les falta estudio, bueno, ustedes saben, al menos, ¿ya? Yo creo que el fin de semana ya les voy a actualizar todo. Pero Gracias, ya con profe. de nada. Con los talleres yo creo que es suficiente, pero por si acaso, si es que les falta, uno siempre dice, ah, me falta un poquito más, lo hubiera hecho. ¿Ya? Que eso, y ya hemos esperado, ¿cuánto hemos esperado? Ya 5 minutos, estamos bien. Y aparte la hora no amerita mucho esperar porque deben estar súper cansados. Bueno, este es un ejercicio, en el taller hay varios. De hecho hay uno donde G le cambio el valor. Creo que G es la aceleración de gravedad de Marte. Así que ahí ustedes se entretienen un poquito con ese ejercicio y cualquier consulta o duda me avisan. Pero al parecer vamos bien. Con los tiempos vamos bastante bien. La próxima semana paso un movimiento para circular y un pequeño repaso y estaríamos listos bastante bien para el certamen. ¿Ya? Por eso es importante que estudien con tiempo para que me digan cuáles son sus debilidades para yo hacer un reforzamiento y ayudarlo. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar a grabar y vamos a realizar este ejercicio demostrativo en el cual dice que desde el cuarto piso a 10 metros de altura, un niño lanza las llaves a su papá porque se le quedaron olvidadas. El niño lanza las llaves en un ángulo de alfa igual a 30 grados a una rapidez de 10 metros partido por segundo. Inicialmente, el papá estaba a 20 metros de distancia desde el edificio, como se muestra en la figura, y empezara a correr con una rapidez constante justo en el momento del lanzamiento para alcanzar las llaves cuando estas tocan el suelo. Es decir, que acá el niño estaba lanzando las llaves y su papá quería alcanzarla, entonces empieza a correr con un movimiento, con una rapidez constante, ¿ya? Para poder alcanzar esta. Alcanzar las llaves cuando éstas toquen el suelo. Entonces se dan cuenta, me encantan estos ejercicios cuando son combinaciones de otra materia, ¿ya? Porque así se pone en práctica todo. En el fondo acá estamos hablando de movimiento parabólico y movimiento en una dimensión, ¿ya? Entonces, vamos a hacer cada una de estas partes. Primero determinar las condiciones iniciales, después la ecuación en movimiento de velocidad y posición para todo instante y tiempo. Vamos a determinar a qué distancia horizontal desde el edificio aterrizan las llaves y en qué sentido deberá correr el papá del niño para alcanzar las llaves y cuál será su velocidad, ¿ya? Entonces vamos a ir nuevamente de a poquito, como vamos bastante bien, para que nos vamos a apurar. Vamos a ir por paso y vamos a describir las condiciones iniciales, ¿verdad? Y ahí si ustedes tienen el ánimo, porque me imagino que a las 7 de la noche, acá ya es noche, no tienen mucho ánimo. Así que vamos a ver qué se puede hacer, ¿ya? Acá está en la letra A y vamos con las condiciones iniciales. ¿Ya? Para las condiciones iniciales nosotros tenemos la velocidad, ¿verdad?, de este objeto que está lanzado, que en el fondo son las llaves, ¿ya? Entonces tenemos la velocidad de las llaves en un tiempo cero, porque la velocidad inicial, y recordemos acá que nosotros tenemos que encontrar la componente en X y la componente en Y, ¿ya? Ahí sí. Entonces, si nosotros hacemos el diagrama, voy a colocar acá el diagrama, ¿cierto? Ese va a ser Y y este X. En el fondo lo que yo quiero es que no voy a exagerar tanto, pero desde esta altura que se supone el edificio voy a lanzar las llaves en un movimiento parabólico, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos aquí la velocidad en la cual es lanzada, ¿cierto?
Y tenemos además que con respecto a la horizontal, si no me equivoco, sí, el dibujito mostraba acá, vamos al dibujito, el dibujo demuestra que en alfa es con respecto al horizontal. Así que acá nosotros dibujamos alfa. ¿Ya? Ahí dibujamos alfa. Entonces, ese alfa es con respecto a la horizontal. Y ahí tenemos alfa. Ahora lo que hacemos es lo que había explicado la clase de ayer. Yo empiezo a buscar el coseno de alfa. Y el coseno de alfa en este caso sería cateto adyacente, que es la componente en x de la velocidad, dividido por la hipotenusa, que es la velocidad inicial, v sub 0. Entonces acá yo despejo este v sub x. Voy a ver si me alcanza acá al ladito. Sería v de x es igual a v sub 0. No, ¿para qué? No creo quedar tan apretada ahí. Me quedaría acá. V de x, la componente en x sería igual a v sub 0 por el coseno de alfa. Y lo mismo para el seno de alfa. Yo me doy cuenta que el seno es el cateto opuesto. El cateto opuesto estamos hablando de la componente en y partido por la hipotenusa, que es v sub 0. Entonces acá indicamos que esto va a ser igual a v de i dividido por v sub 0. Entonces, aquí tenemos que v de i va a ser igual a v sub 0 por el seno de alfa. ¿Ya? Y esas mismas componentes lo llevamos acá a esta ecuación, ¿cierto? Reemplazamos, sería v sub 0, coseno de alfa, y tongo, más v sub 0, seno de alfa, j tongo, ¿ya? Ahora lo reemplazo con los valores, ¿cierto? Porque en ambos me dan los valores, voy a volver al enunciado, y me dice que el ángulo es 30 grados y la velocidad, disculpen, la rapidez inicial es 10. Entonces, ¿todo está en unidades correctas? Sí. Solamente me toca reemplazar y me quedaría 10 por coseno de 30 y tongo más 10 por el seno de 30 grados j tongo. Si hago el cálculo, me quedaría igual a 8,66 y tongo más 5 j tongo. ¿Ya? Y ahí estaríamos listos con la velocidad. La unidad de la velocidad, recuerden que es metros partido por segundo. Y tenemos la primera condición inicial, que es la velocidad. La posición, voy a volver al enunciado, porque no recuerdo, y me dicen que desde un cuarto piso a 10 metros de altura, entonces la posición inicial donde se lanza esto es a 10 metros de altura. Por ende, acá la posición inicial, vamos a colocar acá, va a ser igual a 10 j tongo en unidades de metro. ¿Ya? Y finalmente, como esto está describiendo un movimiento parabólico, recuerden que acá va a haber una aceleración, ¿cierto? Que en este caso va a ser menos 9,8 j tongo en unidades de metros partido por segundo al cuadrado. ¿Ya? Y ahí estaríamos listos con lo que es las condiciones iniciales y la letra A. Cualquier consulta o duda, ustedes me escriben o me interrumpen nomás, ¿ya? Para no andar preguntando cada rato, porque me imagino que deben estar cansados. ¿Ya? Entonces, la letra B dice: determina la ecuación de velocidad y posición para todo tiempo. Y acá recuerden que tenemos que invocar a las ecuaciones que ya teníamos listas, ¿ya? Yo le digo invocar porque es como que las tengo que llamar. Esas son las ecuaciones que voy a usar, ¿ya? Entonces, vamos con la letra B. Y en rojo son las ecuaciones que yo ya le había escrito en las diapositivas que ya están disponibles, ¿ya? Entonces tenemos b de x va a ser igual a b sub 0 de x. Es decir, que acá tomo la componente en x de la velocidad de las condiciones iniciales que encontré acá.
solamente tomo esta componente que está acá, ¿ya? Porque esa es la velocidad inicial de la componente en X. Vuelvo acá y copio eso mismo. Entonces esto me implica que v de X va a ser igual a 8,66, ¿ya? Luego vamos con b de y de acuerdo a la ecuación que yo le había mostrado, es b sub 0 de i menos gt. Hago exactamente lo mismo. Ese b sub 0 de i, recuerden que viene de las condiciones iniciales. En el fondo tengo que copiar esta parte, que es 5, ¿ya? Ese 5 es b sub 0 de i, que está acá, ¿ya? Entonces va a ser igual a 5 menos 9,8 t, ¿ya? Y ahí estaríamos listos y finalmente vamos a encontrar nuestra velocidad para todo instante de tiempo. Es decir, que nosotros colocamos acá la velocidad para todo instante de tiempo. ¿Por qué coloco para todo instante de tiempo? Porque en un tiempo, esa t yo la puedo variar de acuerdo a lo que me dice el enunciado. No sé, yo quiero por un tiempo igual a 2, entonces a t lo reemplazo por un 2. ¿Ya? Es como una fórmula general, podríamos decir. ¿Ya? Pero acorde a este ejercicio. 8,66 y tongo más 5 menos 9,8 t j tongo en unidades de metros partido por segundo, ¿ya? Y ahí estaríamos listos con la velocidad. También me piden la posición, sí que también llamamos las ecuaciones que hemos usado. Recuerden que pueden imprimir o pueden escribir o como ustedes quieran, pero no me gusta aprenderlo de memoria o quizá con un formulario, como sea, pero la ecuación es tanto para movimiento uniforme rectilíneo o movimiento uniforme rectilíneo acelerado o movimiento parabólico. Tienen que anotar esas ecuaciones porque la vamos a usar. Todo lo que está en rojo ya lo usamos. ¿Para qué lo vamos a deducir? Ya si ya lo hicimos el ejercicio. Entonces, tenemos por definición que la posición en X va a ser X sub 0 más B sub 0 de X t. ¿Ya? Entonces, esto implica, vamos a reemplazar, B sub 0 de X sabemos que es 0 más 8,66 t, ¿cierto? Recuerden que este es B sub 0 de X. Y vamos entonces con y tenemos I sub 0 más B sub 0 de I por t menos 1 medio gt al cuadrado, ¿ya? Reemplazamos y me quedaría I es igual a 10 más 5t menos 1 medio por 9,8 t al cuadrado. Con ello ya vamos a obtener nuestra posición, ¿cierto? Para todo instante de tiempo. Entonces obtengo la posición para todo instante de tiempo, que va a ser igual a 8,66 t y tongo más 10 más 5t menos 1 medio por 9,8, voy a reemplazar esto al tiro, que sería 4,9 t al cuadrado j tongo. Y ahí obtenemos nuestra posición para todo instante de tiempo. Y ahí estaríamos listos con las ecuaciones de movimiento. Voy a preguntar por si acaso, ¿alguna consulta, duda? Sí, ¿es lo mismo reemplazar como el vector completo en la fórmula o hay que hacerlo sí o sí separadamente la i por la i? Tú me dices que de las condiciones iniciales pasar a esta fórmula general. Sí, como tomar con la, por ejemplo, cuando dice velocidad inicial,
más aceleración por tiempo, tomar como el mismo vector o queda diferente. No sé si te entiendo, disculpa porque igual estoy de la 8 de la mañana trabajando, pero me imagino que tú me dices que la fórmula general puedo usar las componentes o tiene que ser por separado, una cosa así. Sí, eso mismo. Sí, perfectamente, tú puedes ¿Sí? hacer que, claro, da exactamente lo mismo, de hecho te lo voy a escribir acá al ladito. En uno me dio y en el otro no, pero yo creo que no me dio porque me confundí en algún número, ¿no? Pero no Puede sé. ser, porque la fórmula general sería lo mismo porque son las componentes, sería b sub 0 de x y tongo, ¿verdad? Más b sub 0 de y, me Sí. imagino que esto, ¿cierto? Ujú. Sí, sí, también lo puedo hacer. Yo lo hago así para explicar Sí. más que nada, porque a veces se me confunden los alumnos, entonces, pero como siempre lo he dicho, ustedes tienen que buscar su manera con tal de que sea más simple para ustedes, ¿ya? Eso. Trata de hacer lo otro y si no te dan me puedes escribir, ¿ya? Perfecto. Vamos con la letra C entonces. ¿Alguna otra consulta, duda? Profe, ¿ese menos 9,8 es una constante? ¿O fue coincidencia que en todos los ejercicios haya aparecido? No. Ese 9,8 es la constante gravitacional. Ah, ya. O sea, la aceleración de gravedad, disculpa, la constante gravitacional es G mayúscula. Ya es la aceleración de gravedad. Y de acuerdo a nuestro planeta es 9,8. Por eso en el taller que yo le envié está en Marte y creo que es 3,4, no me acuerdo el valor. Entonces, esa G es la aceleración del planeta donde tú estás. En este caso se supone que estamos en el planeta Tierra, así que colocamos 9,8. ¿Sí? Ah, ya. Gracias. De nada. Eso está, también lo mostré, creo que es en caída libre. Ahí coloqué que era G, ¿ya? Algunos profesores no colocan 9,8 y colocan 10. He visto en algunas clases. Así que si ven un 10, o sea, G igual a 10, es porque algunos profesores lo aproximan, ¿ya? A mí no me gusta mucho la aproximación, siempre uso como los valores reales, ¿ya? Pero ahí depende mucho del profesor y su formación. ¿Eso? ¿Alguna otra consulta? ¿Duda? No, profe. ¿Estamos bien? Está súper bien, parece. Entonces vamos con la letra C. Y en la letra C dice, determine a qué distancia horizontal desde el edificio aterrizan las llaves. Entonces, cuando dice a qué distancia horizontal aterrizan las llaves, ¿cierto? Entonces acá la palabra clave es aterrizan las llaves. Si aterrizan las llaves, entonces acá sabemos que I va a ser igual a 0, ¿cierto? Y me piden la distancia horizontal, así que acá solamente me piden en el eje distancia horizontal, vamos a hacerlo de otro color, distancia horizontal aquí, solamente me están pidiendo la componente en X, ¿ya? Solo en X. Entonces, vamos a resolverlo, vamos a la hoja de cálculo, y vamos con la letra C. Entonces, vamos a recordar que para que las llaves, y voy a escribirlo acá, las llaves toquen el suelo, va a existir la siguiente condición. Ya lo habíamos visto, pero me gusta recalcar siempre, porque estos son típicos ejercicios de movimiento parabólico. ¿Ya? La posición en I, ¿cierto? De la componente en I va a ser igual a 0. Es decir, voy a colocarle el numerito acá. Me gustó eso de colocarle el número. Acá esta es la 1 y esta es la 2. De la ecuación 2, la componente en I, entonces de la ecuación 2, la componente en I, nosotros tenemos lo siguiente, que 10 más 5t menos 4,9t al cuadrado
es igual a 0. Y ese 0, recordemos que lo hago de acuerdo a la condición, ¿ya? Porque ahí la componente ni de la posición tiene que ser igual a 0. Entonces, con esta condición nosotros tenemos una ecuación de segundo grado, ¿verdad? Entonces voy a ordenarla para que me sea más fácil desarrollarlo. Sería 4,9t al cuadrado más 5t más 10 es igual a 0. Entonces, t va a ser igual a menos b más menos b al cuadrado menos 4 por a por c, ¿cierto? Y todo esto en raíz. Y acá lo dividimos por 2a. ¿Sí? Y con esto voy a tener dos resultados. Acá tienen que tener cuidado y lo dije anteriormente, voy a hacerlo porque voy a hacer un ejercicio hoy día, que estamos con este ya es como el remate, y encima con los talleres están bastante bien. Así que les voy a decir porque este es un error típico de mi alumno, ¿ya? No es que ustedes lo van a cometer, pero a veces como que digo, se equivocó en esto nomás, pero a veces pasa, ¿ya? Acá colocamos menos 5 más menos y resolvemos lo que está dentro de la raíz, ¿ya? Es decir, sería 10 por 4,9 por 4 más 25 y eso en raíz. Me da 14,87. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que resuelvan la raíz, no metan todo en la ecuación, porque si no, no les va a dar, ¿ya? Y después tenemos un gran problema. Menos 19,6. Entonces de ahí yo tengo un tiempo, eso era hacer la suma, no era tanto el regaloneo. T1 era igual a menos 1,006 segundos. Ese es un igual. Y acá tenemos el T2, que me va a dar igual a 2,027 segundos. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que este de acá lo tenemos que descartar, porque, vamos a colocarlo así, este, sabemos que el tiempo es menor que 0, entonces no nos ayuda, así que solamente nos quedamos con este. ¿Ya? Ese es el tiempo que vamos a usar, el cual es positivo. Con ello, entonces, reemplazamos aquí ese T2 en el R, la posición de R, pero en X de T, ¿ya? Y vamos a tener esto de la ecuación 2. Recuerden que la componente en Y. Entonces acá recuerden que es de la ecuación 2, componente en X, ¿ya? Componente X. Entonces con ello vamos a obtener lo siguiente. Tenemos, ¿sí? ¿Algo me iban a decir o no? Sí, parece. ¿O me equivoqué? Se da menos 9,8. Sí, es 9,8. Entonces acá... No, no es la hora, ya. 9,8, ahí sí. Pero los tiempos también. Eso sí que lo aseguro, ¿ya? Profe, ¿y arriba qué era lo que no había que hacer? Ah, en esta parte, La arribita, sí. este era lo que les decía, es que lo hagan por separado. Porque yo he visto muchos alumnos que meten todo en la ecuación, todo en la calculadora, y no les salen los tiempos. Y tienen todo, me escriben esto, por ejemplo, pero los tiempos, otros tiempos. Y yo digo, se equivocó en la calculadora. De verdad que es algo como ya, me lo sé por libros, se equivocó en la calculadora. ¿Ya? Para que ustedes no lo cometan.
Entonces creo que esa era, vamos a ver, posición, claro, estoy tomando esta parte, ¿cierto? De la ecuación 2, solamente eso. Voy a hacer más ordenado porque creo que así volando no me gusta. Voy a colocarle la posición en X, ¿verdad? Pero ahora para un tiempo igual a 2,027. Entonces esto me daba igual a 8,66 por 2,027. Y esto me da igual a 17,55 metros. ¿Ya? Entonces en esa posición las llaves llegan al suelo, ya aterrizan al suelo. ¿Ya? Esa es la parte del ejercicio. La verdad las cosas es como un típico ejercicio que es de movimiento parabólico, y la verdad las cosas, lo entretenido de este ejercicio es la parte D, ¿ya? Porque hasta las condiciones iniciales, yo siempre separo las condiciones iniciales, ecuaciones de movimiento. Puede que en un ejercicio no le pregunten y simplemente pasen de acá a determinar la distancia horizontal y la D, por ejemplo, en qué sentido va a correr. Pero por lo general a mí me gusta cuando hago pruebas decir que determina las condiciones iniciales, la ecuación de movimiento, pero no es usual. Ya no, si lo ven, por ejemplo, en los libros, jamás les van a decir ahora determina las condiciones iniciales. Son como guías más que nada, ya por eso lo hago. Y vamos con la letra D. La letra D dice en qué sentido deberá correr el papá del niño para alcanzar las llaves. ¿Cuál será su velocidad? Entonces, acá en el fondo dice cuál va a ser el sentido y cuál va a ser su velocidad. Aquí voy con una palabra clave. La palabra clave es esta. El papá estaba a 20 metros de distancia del edificio, ¿ya? Entonces, voy a ir a mi hoja de cálculo y voy a hacer acá un diagrama. Tomo un poco de agua. Entonces vamos con la letra D. Y en la letra D voy a hacer un dibujito para más o menos explicar. Probablemente muchos ya lo captaron, pero mi labor es enseñar, así que lo voy a hacer igual. Entonces, el mismo diagrama, ¿verdad? Y acá se lanza las llaves, ¿cierto? Con una altura de 10 metros. Entonces, aquí describe el movimiento parabólico, ¿ya? Voy a hacerlo menos parabólico. Y acá dijimos que en esta posición, cuando llega al suelo, que eran 17,55, ¿cierto? Esto era 10 metros. Y el papá se encontraba acá, a 20 metros, ¿verdad? Entonces, la pregunta era, voy a volver porque no me acuerdo, dice, ¿en qué sentido deberá correr el papá del niño para alcanzar la llave y cuál será su velocidad? Entonces voy a calcular la velocidad y con ello voy a ver cuál es el sentido, ¿ya? Y para poder calcular esta, primero voy a calcular la rapidez, ¿ya? Y nosotros sabemos por definición lo que habíamos aprendido, que la rapidez ¿cierto? Lo colocamos solamente una vez, que es la distancia dividido por el tiempo. Eso es por definición. Ahora mi misión es encontrar la distancia y el tiempo. La distancia, me doy cuenta que es la diferencia entre 20 y 17, ¿verdad? Porque en este instante, en este momento, en el 2,027, en ese instante de tiempo, llegan las llaves al suelo y el papá tiene que correr de esta posición para poder alcanzar las llaves, ¿ya? Entonces la distancia va a ser igual a 20 menos 17,55, ¿ya? Entonces si restamos 20 menos 17,55,
Sí, está bien. 2,45. Ustedes ahí me revisan los cálculos. ¿Ya? Y el tiempo es el instante en el cual llega al suelo, que ya lo habíamos calculado, que era T2. ¿Ya? Era T2. Recordemos que era igual a 2,027 segundos. ¿Cierto? Y esto está en metros. Recuerden que esa que parece S son, o sea, los que parecen 5 parecen, esa es no es un 5, es una S, ya, por si acaso, que no puedo hacer la S minúscula. Entonces con ello solamente reemplazamos, y ahí vamos a obtener la rapidez, que es 2,45 dividido por 2,027. Y con ello, si mis cálculos no son correctos, me equivoqué. Me da 1,2 metros partido por segundo. Esa es la rapidez, ¿ya? Y como estamos en movimiento en una dimensión, ¿cierto? O un movimiento uniformemente rectilíneo, nosotros sabemos que la velocidad del papá, vectorialmente, va a ser igual, como va a correr a esta distancia, desde acá hacia allá, hacia la izquierda, vamos a colocar menos, ¿cierto? Y copiamos la rapidez, 1,2, y tongo, porque está en el eje X, y sus unidades, metros partido por segundo. Y ahí estaríamos listos. Entonces el papá debe correr hacia su izquierda a una velocidad de menos 1,2 y tongo. Ese sería el ejercicio. ¿Alguna consulta, duda, problema, queja? Profe, entonces la velocidad siempre va a ser opuesta a la rapidez. No opuesta. Recuerda que habíamos visto que esta rapidez y velocidad son instantáneas. Y habíamos visto que la rapidez es el módulo de la velocidad instantánea. ¿Ya? Entonces lo que yo hice fue sacar la rapidez, ¿cierto? Y con ello lo coloqué el vector y de inmediato lo vuelvo velocidad. ¿Sí? En este caso porque es movimiento en una dimensión. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, profe, se entiende. Genial. ¿Alguna otra consulta, duda? Aprovechen esas preguntas porque recuerden que después vamos a pasar movimiento circular, ¿ya? Entonces, me interesa que estén preparados para movimiento circular. ¿No, Profe, nada? se me confunde con el movimiento en dos dimensiones. Como que, ¿Ese ejercicio? sí, como que no sé distinguir cuál es de dos y de una. Bueno, pero es que, mira, movimiento en dos dimensiones va a ser movimiento parabólico. ¿Por qué? Porque acá, voy a usar mi otro dibujito. Acá tú estás descomponiendo esta velocidad tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Me entiendes? Entonces, en este caso, tú tienes dos componentes, en Y y en X. ¿Me entiendes? Pero, en este caso, como este caballero va corriendo, no va describiendo un movimiento parabólico. No estoy diciendo que el caballero está saltando el edificio. No, sino está corriendo para poder alcanzar las llaves. Entonces, solamente va a describir en un solo eje. Puede ser, bueno, si se tira del edificio, ojalá que no, va a ser movimiento vertical, o si quiere alcanzar las llaves, va a ser movimiento horizontal. Entonces, por eso podemos hacer esto, solamente porque es movimiento en una dimensión. No sé si se entiende o necesita otra explicación. No, profe, se entiende, pero si así entonces el lanzamiento de la llave sería el movimiento en dos dimensiones. Claro, Ah, ya, justamente. Este es ya. movimiento parabólico y el caballero es movimiento en una dimensión. Muchas gracias. De nada. Por eso me gusta este ejercicio, porque podemos practicar los dos, bien poquito, pero ya la parte de análisis,
que se componen, pueden componer ejercicio en uno solo por medio de movimiento parabólico y movimiento en una dimensión. ¿Eso sería alguna otra consulta, duda? ¿Por Yo qué tengo la una- velocidad? Ya, el que dijo por qué, porque es lo primero que escuché. ¿Por qué la velocidad? Parece que era la pregunta. ¿Por qué la velocidad es negativa? Ah, porque mira, si te das cuenta, el caballero parte ahí, ¿ya? Entonces acá tú vas a dibujar tu mini eje de referencia. Esa es la posición inicial del caballero, ¿ya? Entonces acá tú vamos a dibujar, esto va a ser su mini X y su mini Y, ¿ya? Entonces, si el caballero necesita alcanzar las llaves, tiene que correr en esa dirección, ¿verdad? Porque 20 es mucho mayor que 17,5, entonces tiene que ir en esa dirección, y en esa dirección sería el eje X negativo, ¿verdad o no? Ah, ya. Entonces, solamente en este caso, no es que siempre sea negativa. No. Por ejemplo, si la posición en la cual llega al suelo hubiera sido 30, ahí va a ser positiva. Porque 30 es mucho mayor que 20. Entonces ahí tú tienes que restar 30 menos 20, y ahí tienes la distancia y el tiempo que tomó para llegar al suelo. Entonces el papá tendría que correr a X velocidad positiva. ¿Se entiende? Sí, ahora me quedó mucho más claro. Gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta, duda? Sí, en los ángulos para el sentido, en el movimiento de una dimensión no tiene. O hay que sacar Ah, disculpa, en movimiento en una dimensión me está preguntando por los ángulos. Sí, porque siempre como que cuando se saca el vector velocidad, se toma Sí, un ángulo, pero ahora no se toma, entonces no hay que tomarlo en el X. justamente, es lo que le estaba explicando a tu compañero. Voy a hacer acá, por ejemplo, una diferencia, voy a hacer otra hoja de cálculo, ¿ya? Y acá va a haber una diferencia entre movimiento parabólico voy a colocar parabólico. O alguno, yo hago clase en otra universidad y le dicen movimiento en 2 dimensiones, porque en realidad es movimiento en 2 dimensiones, ¿ya? Y el movimiento voy a colocarle en una dimensión, ¿ya? Porque puede ser rectilíneo, acelerado, pero voy a colocar en una dimensión, ¿ya? Esto quiere decir que puede ser horizontal o vertical, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? En movimiento parabólico, yo voy a tener mis ejes, acá lo voy a hacer todo por eje de referencia para que se den cuenta. Yo voy a tener mis ejes, ¿ya? Y acá tengo el eje X, no, este el Y, y este el X, ¿verdad? Va a describir una parábola, ¿cierto? Porque es movimiento parabólico. Entonces la diferencia acá es que acá va a haber una velocidad. Y esta velocidad, para que pueda ser un movimiento parabólico, no puede ser una velocidad en esta dirección, porque ahí no puede escribir un movimiento parabólico, ni siquiera en esta, ¿cierto? Porque tampoco describiría, sería como, no sé, lanzar un cohete, una cosa así, ¿cierto? O como el ejercicio movimiento vertical que hicimos. Pero para que describa un movimiento parabólico tiene que estar entre medio de los ejes, ¿ya? Puede ser ahí, aquí, 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 aquí. Entonces, como tiene que estar entre medio de los ejes, acá va a haber una influencia de un ángulo, ¿verdad? Porque, ¿se acuerdan cuando hicimos la clase de vectores? Hay un ángulo que me dice cuál es la dirección de este vector, porque esto que está ahí en rojo en el fondo es un vector, ¿ya? Que es la velocidad inicial, ¿verdad? Entonces, ese ángulo alfa me dice cuál es la dirección de este vector, ¿ya? Entonces, todos los ejercicios, la mayoría dicen, bueno, alfa va a valer tal valor. Entonces, como ya me la ponen fácil, yo simplemente hago la descomposición y yo digo, ya mi velocidad, para todo instante, bueno, mi velocidad inicial va a ser igual a b sub 0 por el coseno de alfa y tongo
más B sub 0 por el seno de alfa y de j tongo, ¿verdad? Y ahí yo tengo en 2 dimensiones, porque estoy descomponiendo este vector tanto en el eje Y y en el eje X. Cuando hablamos de movimiento horizontal, ya sea, movimiento en una dimensión, ya sea horizontal o vertical, voy a colocar acá el mismo eje de referencia, pero acá cambia la historia. ¿Por qué? Porque si yo digo, ya por ejemplo, el papá que está corriendo, ya el papá que está corriendo, en este caso, el papá va a correr en esta dirección, tanto en el eje X como positivo como negativo, solamente en esta dirección. No va a saltar, no va a describir una parábola, nada. Solamente su velocidad va a ser en este eje, ¿ya? Entonces, imagínense, vamos a seguir el ejemplo que va en el eje, ya voy a hacerlo acá. Va a ser esa la velocidad. Entonces, ¿cuál es el ángulo que hay ahí? Ninguno. ¿Por qué? Porque no hay ningún, ese vector velocidad que está acá, está paralelo al eje X, ¿ya? No tengo ningún ángulo, ¿ya? Y, por ejemplo, ¿qué pasa si el papá hubiera, no sé, no encontró las llaves y se mató, se tiró la opción, ya? Se lanzó acá, ¿cierto? Entonces ahí, nuevamente, es un movimiento vertical. No hay ningún ángulo que está influyendo allá. Esos vectores, tanto de velocidad, son paralelos a los ejes. Esa es la diferencia. No sé si se entiende o esa era la pregunta. Lo siento, es que es la hora, por eso estoy tan trágica. Es que no se me ocurrió nada más, pero ya, no sé. Es que también hay una cosa del lenguaje, y muchas veces se corrige. Una cosa es lanzar, cuando uno lanza un objeto, va a describir una trayectoria parabólica. En cambio, si yo digo dejo caer, va a ser un movimiento vertical. ¿Ya? Eso es algo, es como hilar bien fino cuando uno ve los libros, estudia de hartos libros, ahí se nota esa diferencia, ¿ya? En estos casos, como es más pedagógico, uno dice está describiendo o se está lanzando, describiendo una parábola, etc., ¿ya? Pero esa es la diferencia. No sé si se entiende o esa era la pregunta o estoy perdida. Ahí usted me ayuda. Se entiende, me quedó claro. ¿Sí? Perfecto. Entonces, yo creo que estarían bastante bien. No es que los sobreestime, pero tampoco me gusta subestimar. Pero yo encuentro que están bien. Con movimiento parabólico, con el taller y los ejercicios que voy a recopilar, se los voy a enviar por el Drive. Y cualquier cosa ustedes me escriban si necesitan algo. Si no respondo muy rápido, igual, ya si me demoro más de un día, por favor, me escriben de nuevo, me lo reafirman porque de verdad la demanda es alta. Eso sería. ¿Alguna otra cosa, consulta, duda, solicitud, queja, reclamo? Profe, ¿cómo va a ser la prueba? Lo mismo estoy preguntando. Voy a hablar con el profesor de la primera sección, ya estamos coordinando, para ver cómo va a ser la modalidad, ¿ya? Y yo apenas entregue, o sea, me coordine con el profesor, le voy a entregar información. ¿Les parece? Gracias, profe. Sí. Pero para su tranquilidad, si por ejemplo, no sé, él vio algo totalmente diferente a lo que yo vi, yo no voy a evaluarlo. O haría otra prueba diferente, o etcétera. Así que no se preocupen en ese sentido. Ya yo evalúo lo que enseño. ¿Sí? Eso. ¿Alguna otra consulta o duda? Bueno, entonces que tengan buenas noches. Descansen, desconéctense un poco del computador y nos vemos la próxima semana con movimiento circular. Nos vemos, chao. Muchas gracias, No, que profe. esté bien, profe. Chao, profe, que esté bien. Chao, Chao, profe, profe, que gracias. esté bien. Gracias, Cuídate. profe. Chao, profe, que esté bien. Gracias. Te igual, adiós.